Hola amigos y amigas de La Olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este programa de la Red de la Diversidad, espacio para compartir distintas temáticas y colocar en esas temáticas diferentes voces, perspectivas, reflexiones, porque aquí, como solemos decir siempre, no compartimos verdades únicas, sino una voz más entre muchas otras. El 20 de enero del año 2017 se posesionaba como el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con él llegaron una cantidad de debates para intentar comprender lo que significa este gobierno para los Estados Unidos de Norteamérica y para el mundo, por el peso que tiene en el mundo justamente este país del norte de nuestro continente. Pues para profundizar ese debate y comprender mejor lo que sucede también dentro de Estados Unidos de Norteamérica, aquí en La Olla Sazón Pública, vamos a conversar y profundizar sobre ese tema. Así que te invitamos y lo haremos con una invitada especial. Estamos con Mariana Fernández aquí en La Olla Sazón Pública, el espacio de Guaynatambo y la Red de la Diversidad. Mariana, un gusto que estés con la Red de la Diversidad, con Guaynatambo, con La Olla Sazón Pública, con la gente en Bolivia. Gracias, Mario, un placer realmente. Mariana, cuéntale a la gente quién eres. Bueno, mi nombre es Mariana Fernández, soy originalmente de Argentina y ahora estoy trabajando en la oficina de la ciudad de Nueva York de la Fundación Rosa Luxemburgo. Mariana, estás en Nueva York y de eso queremos hablar, de Estados Unidos. Un mundo que nos suele llegar por medios de comunicación, pero nos llega a fragmentos, pedacitos y muchas veces no comprendemos lo que está sucediendo allá. Quisiera que empecemos así como contándole a la gente qué significa el gobierno de Trump en Estados Unidos, qué está significando en términos de políticas, en la manera de relacionarse y vincularse con los procesos sociales, con la vida de la gente, aunque es muy difícil resumir en pocos minutos, pero como las ideas centrales, ¿qué está significando la llegada de ese gobierno en Estados Unidos? Bueno, digamos, yo considero, y muchos consideran que Trump es en realidad el síntoma de un montón de procesos que ya se estaban dando. El gobierno irrumpió realmente como una ola reaccionaria que ha atacado y afectado todas las instancias tanto del Estado, de la sociedad, la economía, de todos los niveles. Lo que ha generado particularmente su figura es un nivel de polarización extrema. Las encuestas están mostrando que más que nunca los que se identifican con ideas más liberales, más de centro izquierda o de izquierda, y los que se identifican con ideas más conservadoras o de derecha, están más que nunca alejados. Esta división política tiene diversos factores que ayudan a que esto sea así. Por un lado hay que entender la división geográfica de Estados Unidos, la diferencia entre lo que son las costas, y estamos hablando de California, el estado de Nueva York, estados más liberales, con lo que es el interior, mucho más ruralizado, y que ha sido devastado desde la década del 90 con las políticas neoliberales. El interior eran las zonas donde estaban las industrias, donde estaban las mineras, todos estos procesos con la globalización, con las empresas yéndose, las industrias yéndose hacia otros países, han dejado realmente sociedades que están completamente devastadas, vacías, donde las estructuras estatales están muy ausentes. De allí sale el núcleo duro de lo que es del votante de Trump. Digamos, y esto también se intensificó con lo que tiene que ver con la manera en que se organizan los medios de comunicación en Estados Unidos, de una manera muy fragmentada, donde se arman guetos de comunicación, donde digamos, son muchísimos los medios que dan una campana o dan la otra.
no hay medios nacionales que realmente cubran a toda la región, entonces esto también permite desarrollar narrativas que se autoalimentan. Y también tiene que ver con el sistema electoral y cómo es distinto a otras democracias directas, con el sistema de un colegio electoral que permite, que le da muchísimo más peso a estados más pequeños. Digamos, esto ha permitido que aunque Trump no ganó con el voto popular, aún así haya sido elegido presidente. Bueno, digamos, todos estos motivos han logrado que, por un lado, que Trump llegue al gobierno a partir de consignas que tenían que ver con defender a esos trabajadores del interior rural de los Estados Unidos, a los trabajadores de lo que eran las industrias extractivas, y atacando, digamos, demonizando ciertos grupos, demonizando a los inmigrantes, demonizando a los liberales y a los progresistas y a los grupos de izquierda, demonizando a las personas no blancas. Digamos, a partir de toda esta retórica es que se dio este fenómeno de lo que es el trumpismo. Y ahora, en el gobierno, ¿cuáles son como las medidas centrales, estructurantes del gobierno de Trump en Estados Unidos? Bueno, la primera y principal es desarmar el Estado, desarmarlo por completo, y instrumentalizar políticas para atacar grupos específicos. Y en esto me refiero a vaciar, por ejemplo, los fondos para salud reproductiva, a transformar lo que son las fuerzas relacionadas con la inmigración, a darles un mandato policíaco, a apoyar procesos de privatización, tanto en escuelas, prisiones. Esto es muy importante y muy extraño, muy particular del país, las prisiones privadas. Y también una actitud militarista, de intervención, por lo menos de retórica intervencionista hacia otras regiones, en particular su rol que están teniendo con Venezuela, con su relación con Arabia Saudita. Estos son algunos ejes del gobierno. Ahora, ¿eso qué le está significando al pueblo norteamericano? O sea, decías, no ha ganado en el voto popular, terminó siendo presidente, pero esa base que le sostuvo en el voto continúa, ha crecido, ha achicado. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Estados Unidos frente a estas políticas de Trump? Trump tiene un núcleo duro que está cerca del 30% de electores, que no ha variado, pero sí su aprobación, sus niveles de aprobación son de los más bajos que ha tenido un presidente en su tercer año. Recordemos que recién asumió en el 2017. Entonces, hoy en día es muy difícil imaginar que él va a ampliar esa base electoral. De todos modos, él tiene capacidad de movilizar a partir de su forma casi performática de actuar, ¿no? de atacar y de elegir momentos específicos. En este caso está siendo muy duro con el tema de inmigración, y ha pasado de estar hablando de los migrantes que están llegando a la frontera sur a directamente estar atacando miembros del Congreso, que no responden a lo que él considera que es el americano, que es claramente un cristiano y blanco, y preferentemente varón. Entonces, este tipo de acciones que él tiene muy impulsivas, muy violentas, logran cada tanto movilizar y ampliar un poco de esa base. Por otro lado, la economía, los números económicos le están dando bien, lo cual eso, digamos, por supuesto estamos pensando solamente, esto se mide en números de las finanzas, están yendo bien, el desempleo está más bajo que nunca, y él usa esto para su plataforma.
es importante decir, el desempleo está más bajo que nunca, porque también más que nunca hay gente que tiene que trabajar 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Digamos, esos análisis en la macroeconomía no se ven, pero a él le sirven esos números para movilizar a sus bases. Ahora, una cosa que se escucha poco en nuestros países, en nuestro continente, es lo que sucede en respuesta organizada al gobierno de Trump. Y aquí es donde me gustaría detenerme con más calma. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en la sociedad, en las organizaciones, en los movimientos, en segmentos de esa sociedad que actúan más organizadamente frente al gobierno de Trump? Bueno, además es importante destacar que no son movimientos que hayan surgido solo a partir de Trump. Digamos, estos movimientos sociales, organizaciones barriales, movimientos identitarios, digamos, ya estaban surgiendo desde principios de los 2000. El gobierno de Obama impulsó también, digamos, las políticas del gobierno de Obama y la movilización que causó su llegada al gobierno también movilizó a muchos de estos grupos, pero la llegada de Trump, desde el primer momento atacando a la sociedad de distintos frentes, hizo que se accionara mucho más rápido. Muchos de estos grupos surgieron en respuesta específica a casos muy concretos: violencia policial contra la población negra, persecución de migrantes y latinos. Y después de reaccionar, muchos de estos grupos tuvieron la capacidad de organizarse. Algo que me parece bueno destacar de muchos de estos grupos, y estoy hablando, por ejemplo, de Black Lives Matter, el movimiento por las vidas negras. Estoy hablando de distintos movimientos migrantes. No hay uno que cubra el país, digamos, la región a nivel nacional, pero sí muchos grupos que están trabajando a nivel local. Se han accionado de una manera mucho más precisa ante la emergencia, y su organización se está dando de manera horizontal. En el ámbito de los movimientos sociales es interesante destacar que no hay liderazgos muy prominentes. Esto no significa que no hay figuras que movilicen, sí las hay, pero no están los movimientos organizados a partir de eso. Y muchos de esos ya han iniciado por una causa concreta, pero han empezado a adoptar en sus agendas, a incorporar otros elementos. Y, por ejemplo, si nos referimos al movimiento por las vidas negras, que comenzó en respuesta a casos concretos de asesinatos por parte de las fuerzas policiales a jóvenes negros, con los años, este movimiento que inició en 2013, con los años fue incorporando elementos de la agenda feminista, de las diversidades sexuales, digamos, hablando sobre desigualdad económica, los derechos de los trabajadores, de los migrantes. Todos estos movimientos están empezando a incorporar una agenda interseccional que ha incorporado, digamos, no están trabajando en colisión, pero sí se retroalimentan. Ahora, cuéntanos un poco la característica de estos movimientos. ¿Son masivos, son pequeñitos, son marginales? Uno diría desde aquí, parece que no, que son marginales totales. ¿Y cómo eso se vincula también a otro tipo de estrategias más de corte político en un país donde lo electoral es fundamental en la marca de los procesos justamente de reivindicaciones y de derechos en Estados Unidos? Bueno, algo muy interesante que despertó la elección de Trump es la participación, digamos, un renacer de la participación ciudadana en los procesos electorales. El año pasado, en 2018, hubo elecciones de medio término para el Congreso, y la cantidad de nuevos candidatos que antes no se dedicaban a la política, que llegaron a las primarias y que en muchos casos ganaron esas primarias y fueron luego a las elecciones Para que la gente entienda qué son esas primarias. Bueno, en Estados Unidos hay particularmente 2 partidos. Hay otros partidos más pequeños, pero no tienen relevancia. Tenemos el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Estos partidos eligen a sus candidatos a partir de elecciones primarias, lo cual quiere decir que hay precandidatos para cada distrito.
y compiten entre sí para luego avanzar a las elecciones generales. Retomando digamos, esta novedad del 2018, lo que se observó es un incremento fuertísimo de la participación de mujeres, de personas no blancas, de personas de las minorías y las diversidades sexuales, a lo largo y a lo ancho del país, incluso en distritos donde había ganado Trump. Esto es claramente en respuesta a eso. Esto es claramente también en respuesta a lo que se vio como el fracaso de la campaña de Hillary Clinton, que no supo hablarle a la gente, que se la vio como una persona elitista, con una agenda feminista absolutamente liberal. Y eso se observó como un fracaso, y eso permitió que finalmente llegaran al Congreso nuevas figuras que realmente están marcando una agenda completamente nueva. Lo que es importante destacar que llegaron a partir de ocupar, con una estrategia de ocupar el Partido Demócrata. El Partido Demócrata que tradicionalmente es absolutamente neoliberal, completamente relacionado con las élites, especialmente desde la década del 90. Por supuesto que quiso dar batalla y no permitir que entren estas figuras, pero a partir de pequeñas estrategias como por ejemplo nuevos tipos de campañas que incluyen desde ir puerta a puerta, registrando votantes, y esto tal vez también es importante explicar, el voto no es obligatorio en Estados Unidos, y son muchísimos los distritos donde el número de participantes en las elecciones es bajísimo. Estamos hablando del orden del 25, 30 o 40%. Entonces la tarea de ir a registrar votantes, de ir a movilizarlos, especialmente para elecciones de término medio, fue algo muy efectivo que utilizaron estos nuevos candidatos. Y lograron empujar la agenda del Partido Demócrata hacia la izquierda. Esto ya se ve después de un año de que estas figuras llegaron al Congreso, y me refiero, nombro algunos personajes, me parece que una que ha sido bastante difundida su figura en Latinoamérica es Alexandria Ocasio-Cortez, que es una muchacha muy joven de 29 años, que hasta hace 2 años era mesera en un bar del distrito del Bronx, en Nueva York. Ella es militante de una agrupación política que se llama Los Socialistas Democráticos de América. Es una agrupación que plantea un nuevo estilo de socialismo, digamos, que incorpora las demandas sociales, ecológicas, económicas y políticas, y que ha sido fundamental en apoyar a estos nuevos candidatos. Las campañas incluyen la incorporación de la participación de los votantes a partir de pequeñas donaciones, 10, 15, 20 dólares, el contacto y el trabajo territorial en los barrios. Digamos, ella ha llegado al Congreso y se ha transformado en una persona que está presionando a todo el establishment democrático para correr su agenda hacia la izquierda, gracias a su capacidad de comunicación, gracias a su contacto real con los votantes. Estos procesos, ¿qué efecto están causando? ¿Hay algún logro? ¿No? ¿Todavía son movimientos y escenarios más interpelatorios? ¿Qué está sucediendo a nivel de resultados, digamos? Bueno, el sistema político de Estados Unidos, el Congreso, es fundamental. Desde el año pasado ha sido posible incorporar resoluciones, proyectos de ley que plantean cambios que para la agenda estadounidense son realmente radicales. Y estamos hablando del acceso universal a la salud. Se ha transformado en un tema fundamental para todos los precandidatos demócratas para las elecciones presidenciales del año que viene, cuando hace 2, 3 años la mayoría de ellos todavía reivindicaban la salud privada. También han incorporado una agenda
socioecológica muy fuerte, donde han superado las instancias del capitalismo verde y liberal para incorporar una idea de transición justa, donde se respeten los derechos de los trabajadores, donde la transición energética incorpore el mejoramiento de la infraestructura, el trabajo con las comunidades, la soberanía energética de las comunidades. Estos son cambios que ya se están dando. En el caso nuestro, una de las cosas que ha aparecido en la noticia, aunque también marginal por la manera en que se entienden los deportes, es, por ejemplo, la irrupción de figuras del seleccionado femenino de fútbol, que es no sé cuántas veces 3 o 4 campeona mundial, y que irrumpen con discursos anti-Trump y planteando otros temas. Cuéntale un poco qué ha significado eso en Estados Unidos, cuéntale a la gente qué sucedió, qué es la selección de fútbol de mujeres en Estados Unidos, qué significa eso, qué colocaron en el debate y qué impacto social produce eso. Bueno, la selección de fútbol estadounidense es muy buena, a diferencia de la masculina. Como mencionaba, fueron campeonas creo que 3 veces. Y aún así cobran menos que el seleccionado masculino, que creo que no ha pasado de primera ronda o octavos de final. Hay algo de la sociedad norteamericana donde el consumo de cultura pop, el consumo del culto a la celebrity, a los famosos, a las personas que, digamos, que tienen capacidad de llegar a una masividad como permite la televisión, los medios, las redes sociales, digamos, es muy importante. Por otro lado, estamos hablando de una sociedad muy despolitizada, con muy poca educación política. Entonces, este tipo de incorporación de estas figuras que movilizan mensajes directamente políticos, si estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo de Megan Rapinoe, que es la capitana de la selección, es muy vocal en relación al tema del pago igualitario a las mujeres, pero no solo eso, sino también criticando directamente las políticas racistas, discriminatorias, xenófobas de Trump. También puedo nombrar, por ejemplo, a una estrella del fútbol americano, en este caso, Colin Kaepernick, un jugador afroamericano que ha empezado con protestas, seguramente también lo habrán visto, él se arrodilla cuando suena el himno, y la razón es porque él dice que representa una historia racista del país. Entonces ha instalado en la agenda popular, en la agenda de los programas de la tarde, estos temas, digamos, el tema del racismo, el tema de la desigualdad económica, son temas que por lo general no se hablaban en la televisión. Y hoy son centrales. Mariana, gracias por darnos este panorama. Seguro sería lindo profundizar más, pero poco a poco lo haremos. Promesa de estar en contacto con Mariana, que desde Nueva York nos puede actualizar estas cosas de Estados Unidos e importante aproximarnos a ellas. Manda tu saludo a Huaynatambo, a la red de la universidad, a la gente en Bolivia, para cerrar. Gracias otra vez por estar con nosotros y con nosotras. Gracias, Mario, y gracias a todos por escuchar, y muchos saludos a los hermanos y hermanas bolivianas. We have to love more, hate less. We got to listen more and talk less. We got to know that this is everybody's responsibility. Every single person here. Every single person who's not here. Every single person who doesn't want to be here. Every single person who agrees and doesn't agree. It's our responsibility to make this world a better place. I think this team does an incredible job of taking that on our shoulders. Yes, we play sports. Yes, we play soccer. Yes, we're female athletes, but we're so much more than that. You're so much more than that. You're more than a fan. You're more than someone who just supports sports. How do you make the people around you better? Your family, your closest friends, the 10 closest people to you, the 20 closest people to you, the most 100 closest people to you. It's every single person's responsibility. There's been so much contention in these last years. I've been a victim of that. I've been a perpetrator of that. But it's time to come together. This conversation is at the next step. We have to collaborate. It takes everybody. This is my charge to everybody. Do what you can.
Do what you have to do. Step outside yourself. Be more, be better, be bigger than you've ever been before. If this team is any representation of what you can be when you do that, please take this as an example. This group is incredible. We took so much on our shoulders to be here today, to celebrate with you today. And we did it with a smile. So do the same for us. Please, I ask you.